Muchas gracias. Quiero nada más pedirles que, bueno, van a ir pasando las diapositivas. Yo les voy diciendo que la siguiente. Y ahorita, pues, la siguiente, por favor. Bueno, a ver, realmente el problema que tenemos o el problema del cual partimos es que el pensamiento visual de un diseñador realmente se distingue de otras formas de cognición, por ejemplo, la de los matemáticos o los literatos u otra gente, porque esencialmente el diseñador integra el cuerpo, la percepción que tiene de la realidad y la memoria en un todo complejo que es el producto de diseño. Y vamos a ver por qué es importante y por qué es trascendente esta cuestión de la integración del cuerpo. Ahora, la relación entre la percepción visual, la kinestesia y la memoria, y así como las expectativas que tiene el diseñador del problema, ¿no?, que está tratando, eso conforma todo un proceso complejo que es cierto que todos lo tenemos, es un hecho, todos tenemos cuerpo y todos somos seres perceptuales, todos nosotros, los seres humanos. Pero esto en el diseñador se educa y se refina de modo de que muchas de las cosas que permanecen inconscientes en la mayor parte de las personas, para los diseñadores se transforman en cuestiones que emergen hasta la conciencia y estratos cercanos al manejo consciente de las cosas. Entonces, bueno, en general el diseñador piensa con imágenes, convierte los problemas de diseño en entidades espaciales siempre. Y una de las cosas que son como muy evidentes, sobre todo para, bueno, sí, en general en todos los diseños, es la reiteración gráfica. Dale la anterior porque no había acabado, perdón. Es la reiteración gráfica, lo que nosotros le decimos sobre trazo, es un recurso que es clave para avanzar a la solución, es decir, dibujar y luego redibujar y redibujar y redibujar la solución encima del trazo original. Y entonces, este comportamiento nos planteó a nosotros tres interrogantes. La primera es: la imagen exteriorizada condiciona a la subjetividad del creador, es decir, hay un condicionamiento de la imagen hacia la subjetividad, o es al revés. ¿Cómo influye el cuerpo en la imaginación y en la percepción? O sea, qué está haciendo la kinestesia en la imaginación y la percepción? Y la tercera pregunta es: ¿hasta qué punto la imaginación está constreñida por la percepción o no? Entonces, sí, la siguiente, por favor. Entonces esto nos lleva o nos llevó pues desarrollar un experimento, ¿no? Se diseñó como una simulación para observar cómo este dibujo reiterado o seriado nos permite comprender o entender la relación entre la percepción, la memoria y la representación, ¿no? Y lo que se hizo fue aplicar una tarea pues fundamental, que es imitar un objeto. O sea, ahí no utilizamos, porque se trataba de un experimento que estaba dirigido tanto a diseñadores como a no diseñadores, imitar un objeto observado y luego reproducirlo de memoria en series sucesivas de dibujos. Y entonces se monitorearon actitudes, métodos de ejecución, tiempos, características del producto final, y aquí se caracterizaron ciertas variables, ¿no? Para poder entender este producto final y cuáles fueron luego las respuestas de los participantes ante la experiencia. Y con esto, pues lo que se buscaba era comprender cómo esta repetición, este trazo reiterado, modifica la memoria de la imagen y su representación. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces viendo el experimento más detalladamente, bueno, pues lo que se hizo fue entregar a los participantes un pequeño cuaderno con instrucciones, hojas para hacer sus dibujos. Nosotros registramos los tiempos y las actitudes, ¿no? Estuvimos haciendo una observación directa de las personas cuando estaban
desarrollando su trabajo. Y se usaron cuatro tipos de imágenes, ¿no? Para un poco establecer como una diferencia, o sea, o probar si la diferencia en las imágenes, pues hacía una diferencia en el trabajo en la memoria y en la percepción. Se usaron imágenes amorfas, objetos simples, imágenes antropomorfas y objetos complejos. Entonces, bueno, la persona memorizaba la imagen durante 4 minutos o la manipulaba porque también utilizamos el modelado en arcilla. Y luego se realizaba varias veces, varias series de dibujos sin volver a verla, es decir, la memorizaba y bueno, se apartaba de él. Luego se registran los tiempos de ejecución y comportamientos, así como se observan cambios en la representación y finalmente se le preguntó al sujeto si la imagen producida coincidía con la inicialmente memorizada. La siguiente, por favor. De manera bueno, el grupo con el que trabajamos, digo, un poco para dejar claro esto, fueron 33 participantes, fue un experimento con un grupo pequeño, todos universitarios y postuniversitarios, que eran de diversas disciplinas, de diseño, diversos diseños, arquitectura, de biología, ingeniería, medicina, leyes, etcétera, ¿no? De este grupo se hizo un subgrupo de 4 diseñadores profesionales que funcionó como grupo de control, ¿no? Para establecer esto, ¿no? De si la educación hacía cambios importantes en el procesamiento de las imágenes. Y también, bueno, se cuidó de preservar el anonimato registrando variables como edad, sexo, formación artística y profesión solamente para cuidar el anonimato de los participantes. La siguiente, por favor. Entonces se establecieron, pues, digamos, después de realizarlos, se establecieron categorías para codificar los resultados. Fueron 3 categorías con las cuales codificamos, que es la categoría de configuración, la categoría de trazo y la categoría de secuencia. Configuración se refiere a la libertad que utilizó la persona con respecto, o qué tan libre fue la persona en su representación con respecto a la imagen memorizada. La persistencia de rasgos, o sea, que ciertos rasgos que saltaban, ¿no? Que eran como notorios en la imagen, sí persistían en la imagen o se iban atenuando. La transposición de imágenes personales al objeto, es decir, como una especie de ejecución paulatina de un autorretrato. El parámetro de trazo, por ejemplo, si el trazo en sí iba de una afirmación hacia una suavidad o al contrario, si iba desde un trazo descompuesto o poco perfilado hacia un contorno más perfilado, predominio de textura o predominio de contorno. Y la secuencia, ¿no? Si en la secuencia notábamos si había simetría, digamos, un paso de la simetría a la asimetría o al revés, la supervivencia o la pérdida de ciertos detalles, la codificación de la imagen o no, la abstracción, o el camino a la abstracción o al realismo, como lo sugiere, entre otros, Worringer. Y estos parámetros pues nos permitieron a nosotros identificar patrones de transformación y codificación. La siguiente, por favor. O sea, nos permitieron ver qué pasaba en la memoria visual. Entonces, en la primera serie, pues lo que predominó fue la representación en movimiento y la búsqueda de simetría, ¿no? Los sujetos o las personas que participaron en el experimento intentaron dar estabilidad a imágenes amorfas, ¿no? También se observó que la manipulación directa, por ejemplo, cuando se modelaba en arcilla, ¿no? Que fue uno de los pasos uno de los ejercicios, ¿no? Inducía adaptaciones a la corporalidad de la mano, por un lado, y por otro lado, adaptaciones a la simetría. Es decir, hay como una especie de proyección del cuerpo sobre el objeto que se está manejando, ¿no?
Y luego en series posteriores disminuyen los tiempos de ejecución, o sea, se hace más eficiente y más automatizado el dibujo. Hay como un proceso de aprendizaje, un pequeño proceso de aprendizaje. Aumenta la codificación, la simetría y la afirmación de contorno, lo cual nos conduce a pensar que la tesis de Worringer pues fundamentalmente correcta. Y los dibujos se vuelven pues más abstractos, más codificados, centrados en detalles significativos. Ahora, un hallazgo que fue clave, un hallazgo del experimento, porque no, al principio no lo habíamos planteado hasta que un participante nos hizo ver eso, es que la mayoría de ellos no reconocieron la imagen original al final cuando se les muestra de nuevo. Es decir, hacen sus dibujos y luego vuelven a ver la imagen original y no la reconocen, piensan que cambió, lo cual indica una transformación subjetiva de la imagen, ¿no? Hay una transformación de su memoria con el proceso de hacer. Y entonces, bueno, esto lo hicimos con dibujo a mano, pero repetimos el experimento utilizando CAD, utilizando diseño asistido por computadora. Los resultados fueron similares, ¿eh? El fenómeno, parece ser este fenómeno, estos fenómenos que observamos parecen ser relativamente independientes del medio en el que se desarrolla el diseño. La siguiente, por favor. Y bueno, pues el dibujo transforma las imágenes de la memoria, es decir, lo representado nunca es idéntico a lo percibido. O sea, nunca, nunca. El acto de representar cambia, literalmente cambia la realidad. Fenomenológicamente hay una transformación por el acto de representar, no solamente de vivir. Vivir es una cosa y la experimentación fenomenológica es una cosa, pero representar, eso ya incorpora en el sentido más grande de la palabra, ¿no? Incorpora. Y entonces cada intervención pues introduce un grado de abstracción mayor, simplificando lo complejo y reforzando la simetría y el orden. Esta es otra cuestión. La representación induce cambios de cierta manera. Es decir, lo complejo se vuelve simple y lo asimétrico se vuelve simétrico. Y esto confirma la tesis de Worringer, al menos confirma esa tesis, ¿no? Sobre la evolución de lo gráfico que va desde las representaciones naturalistas hasta las abstractas. Y entonces la práctica de este dibujo serial, o sea, de lo que hacemos cuando diseñamos, revela que los procesos inconscientes y cómo los procesos inconscientes moldean la creación y cómo la percepción es condicionada por la corporalidad. Esto es importante. La percepción nuestra a través de la representación o usando a la representación en arquitectura, en diseño, en urbanismo, está condicionada por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo que se comunica con el mundo a través del proyecto. Y entonces estos resultados tienen implicaciones para entender la educación del diseño, ¿no? Y la producción artística en contextos que tienen una complejidad creciente, ¿no? Siguiente, por favor. De manera que, bueno, pues de aquí pudimos mostrar que la representación visual, pues no es un mero reflejo de lo real, ¿no? Es un proceso de transformación en la percepción, la memoria, el cuerpo y la abstracción, y donde estos elementos interactúan, ¿no? La repetición en el dibujo entonces revela un patrón cognitivo que es estructural. Se gana en eficiencia, o sea, es decir, hay más tiempos más cortos, se gana en orden, simetría, codificación, contorno definido, y se pierde la fidelidad inicial, es decir, la imagen subjetiva toma distancia del modelo original, se transforma en otra cosa, ¿no? Al mismo tiempo que la imagen de la realidad se transforma en nosotros, no en nuestra subjetividad. O sea, la realidad cambia. Y este fenómeno, pues, sugiere que la mente opera de manera plástica, ¿no? Reconfigurando la experiencia perceptiva en función de esquemas internos y necesidades de simplificación, algo que teóricos de la Gestalt, los principales, ¿no? Estoy hablando de Perls, por ejemplo, habían ya anticipado cuando hablaban pues la creación de figuras altamente abstractas, ¿no? Que son los Gestalt,
o que personas, filósofos como Luigi Pareyson habían establecido como una cuestión que, pues, de hecho debería de suceder cuando el artista se enfrenta al mundo, este fenómeno que él le llamó formatividad, cómo el mundo reacciona al artista y en este proceso de dialógico se transforma la realidad para el artista y para el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros avanzamos en el sentido de probar cómo son estos procesos, ¿no? Y esta, pues, investigación lo que nos aporta es evidencia experimental, pues, a debates filosóficos como estos que menciono, ¿no? Ahora, para el ámbito educativo del diseño, esto subraya la importancia de entender la formación visual como un entrenamiento que articule percepción, corporeidad, pensamiento abstracto, más que como una destreza técnica. Es decir, al incorporar nosotros, al incorporarnos a la realidad, así en este sentido que estoy diciendo o que estoy tratando de explicar, necesitamos esto convertirlo en dinámicas educativas, ¿no? Para educar a los diseñadores y entender que cuestiones como la performática como la que se usa en la danza, por ejemplo, podrían ser útiles para el diseñador, podrían convertirse en estrategias o herramientas útiles para el diseñador. Ahora, otra cosa que nos muestra este experimento y que es una cuestión que es de bastante actualidad, es que este experimento nos mostró aspectos clave de la producción creativa que al estar complejamente implicada con la corporalidad del diseñador, hace que podamos prever una divergencia creciente de los diseños humanos con respecto a los que se desarrollan mediante inteligencia artificial generativa y una gran dependencia de la inteligencia artificial generativa con respecto a la creatividad humana. Y es que al estar involucrada tan complejamente la corporalidad del productor del diseño en el acto de diseñar, difícilmente podríamos tener esta variable. Digo difícilmente porque, bueno, los desarrollos técnicos cambian, pero difícilmente podríamos tener esta variable actualmente en la inteligencia artificial que se nos presenta como una pura mente que crea a partir de unos inputs de datos, ¿no? Mientras que nosotros utilizamos el filtraje corporal para hacer nuestros diseños. Con esto quiero concluir mi presentación y les agradezco mucho a Heréndira y a Manolo, a Gerardo también, que fueron tan amables de convocarnos, ¿no? Para esto. El libro quedó genial, los felicito mucho.